Muy buenas tardes, yo soy Jennifer Pantí, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración. En este video voy a explicar lo que son los aspectos sociales del desarrollo económico. Vamos a ver lo que son los sectores salud, alimentación, vivienda y educación, y a lo largo de lo que es el periodo del Milagro Mexicano con los presidentes de Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Ruiz Cortines, López Mateos y finalmente vamos con Díaz Ordaz. Vamos a empezar con el presidente Ávila Camacho. Fue su sexenio de 1940 a 1946, donde básicamente se institucionalizaron los sectores de salud. Las enfermedades que más variaban en ese entonces eran lo que son enfermedades infecciosas y parasitarias, por lo que se toman las medidas de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que hoy es lo que se conoce como el IMSS. También se crea lo que es la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy conocido como la Secretaría de Educación. En su sexenio igual se construyeron lo que es el Hospital de Cardiología, es el Hospital Infantil, lo que representó drásticamente un cambio en la provisión de la salud. Como tal, la salud de los mexicanos pasó de ser una obra beneficiaria ahora a ser una responsabilidad del Estado, cosa que en su época fue aplaudido por muchos. Podemos ver, según los datos, que se reflejaba realmente un problema de salud tanto madres como para los niños. La esperanza de vida de los mexicanos como tal era de 41 años, 41 42 años, que obviamente representaba un gran regazo comparado con otros países en ese entonces. El problema que realmente hubo durante este entonces es que a pesar de que se abrieron varios sectores de salud y varios hospitales, la atención hospitalaria no llegaba a todas las personas, sino solamente a sectores privilegiados o a personas que vivían en las ciudades, mostrando obviamente una desigualdad para hoy sí que para los mexicanos. En el sexenio de Miguel Alemán Valdés podemos ver que hay un fortalecimiento en la institución del IMSS. Como tal, siguen habiendo las enfermedades parasitarias, las infecciosas, sin embargo se promueven lo que son las campañas de vacunación, haciendo que en 1950 mejorara hoy sí que el índice de mortandad de las personas. En el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines aumentaron lo que son las enfermedades crónicas, como por ejemplo las del aparato circulatorio. Se fundó lo que es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Medicina en 1955, promoviendo la formación de médicos y enfermeras. Se iniciaron igual programas para madres y control prenatal y se inicia una vacunación masiva contra las enfermedades de poliomielitis, la tuberculosis y la viruela. Lo que sucede en el sexenio de Adolfo López Mateos es que las enfermedades cardiovasculares comienzan a tomar terreno ante las infecciosas, por lo que se crea el ISSSTE en 1960. Obviamente sube el presupuesto hacia la salud y continúa reduciéndose la mortandad. Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, básicamente hubo una decadencia en cuanto a la salud. ¿Por qué? Porque los médicos realmente se pusieron en huelga y eso hizo que a 200 de ellos los destituyeran del ISSSTE. Básicamente esto fue porque ellos peleaban una diferencia salarial entre cada una de las instituciones de salud. Gran parte de la población aún carecía de servicios médicos y solamente un 25.3% de la población estaba afiliada al seguro. Durante el sexenio de Ávila Camacho, el 80% de la población padecía lo que es desnutrición. Esto es debido a que este sector no se le ponía demasiada importancia, principalmente en las zonas rurales donde carecía lo que es la desnutrición infantil y la anemia. En el sexenio de Miguel Alemán Valdés, los mexicanos basaban su alimentación en lo que es frijol, chile, maíz y café. La producción no daba para todos y generalmente la agricultura la concentraban en comercializarla en vez de usarla para uso propio, lo que también afectó a gran parte de la población. Por lo mismo, los productos como lo son animales, como la carne y la leche, no llegaban a toda la sección. En Adolfo primero básicamente hay una pequeña reducción de la desnutrición. Se empiezan a introducir lo que son los alimentos procesados, aunque no tan nutritivos. La desnutrición infantil empieza a ser un problema preocupante, ya que la mayoría de las personas no tenían una dieta balanceada. En el sexenio de Adolfo II se puede ver la disminución de la desnutrición de un 80 a un 40% de la población mexicana. El Instituto Nacional de Nutrición hace estudios y se da cuenta que solamente una minoría de los niños de 4 años tienen su peso ideal. Gracias a la Revolución Verde se promovió el uso de semillas mejoradas y tecnología urbana. Con Gustavito la desnutrición se mantuvo al 40%. Ahora ya no solo eran frijol y maíz, sino que también se empezaron a usar lo que son harina, pan y productos industrializados, que ya en ese entonces eran más comunes y ya se les podía denominar comida chatarra. Donde más desnutrición había era en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Yucatán.
Las viviendas de 1940 a 1946 en el periodo de Ávila Camacho básicamente hubo un crecimiento acelerado, por lo que no se podía satisfacer las necesidades de vivienda para todos los mexicanos. Había escasez de agua potable, drenaje y electricidad. La mayoría de casas que habían estaban hechas de adobe, lámina o cartón. Con Miguel Alemán Valdés la población sigue creciendo, por lo que se empiezan a construir unidades habitacionales para las personas. Sin embargo, estas no son suficientes, aparte de que carecían de los recursos básicos que toda vivienda necesita, aparte que se siguen construyendo con materiales frágiles y de mala calidad. Con Adolfo Ruiz Cortines se crea lo que son el Fondo Nacional de Habitaciones Populares y el Instituto Nacional de Vivienda en 1954, que sirve como unos programas de financiamiento para las viviendas. Inicia la construcción de grandes unidades habitacionales y se aumenta la cobertura de los servicios básicos, aún limitado, pero es aumentado. Con Adolfo López Mateos se empieza la construcción de conjuntos habitacionales, como por ejemplo Nonalco Tlatelolco. Empiezan a haber más servicios de electricidad, solamente que en las zonas rurales pues no se ve tanto. Y asimismo se empieza la expansión de las personas, obviamente sin medida, lo que provoca que haya ciudades perdidas por el Estado. El Banco de México crea dos fideicomisos. Por ejemplo, está el Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda, que es el FOBI, y el Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para Vivienda, que es el FOGA. Con Gustavo se intensifica la urbanización en lo que es la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Se estima que por cada vivienda hay 5.8 personas, 6, ¿no? Y para este punto la población ya había crecido demasiado. Había gran proporción de casas y los servicios básicos se mantuvo como tal, pero pues ya para este punto, en 1970, el 19.4 de las actividades requerían rehabilitación, el 57.4 necesitaba reparaciones parciales y solamente el 23.5% representaba un gran deterioro. En el periodo de Ávila Camacho asistían aproximadamente 2 millones de personas a la escuela, lo que representaba un 46% entre niños de 6 a 14 años. Esto quiere decir que había una diferenciación drástica entre las escuelas urbanas y rurales. Se promovió la campaña nacional contra el analfabetismo, esta impulsada por la SEP, y pues se fortaleció lo que fueron la educación técnica, especialmente por la fundación que es el Instituto Politécnico Nacional. Para el periodo de Miguel Alemán Valdés, la mayoría de las escuelas eran primarias. Por este periodo se incrementó el número de maestros, pero aún así un aproximadamente 73.2% pues pertenecía al sector de primaria. En este periodo se crearon nuevas universidades y se fortaleció lo que fue la UNAM y se implementaron metodologías pedagógicas inspiradas en el positivismo. Adolfo Ruiz Cortines mantuvo su énfasis en la educación primaria. En este entonces la educación preescolar no era obligatoria ni mucho menos tenía una gran expansión. Se mantuvo una educación más incluyente. Sin embargo, como la población crecía, esto hacía de que la educación no llegara a todas las personas. Con Adolfo López Mateos se inicia lo que es la repartición de los libros gratuitos de texto. Esto es una gran ventaja para este sexenio, ya que también se creó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos sin nada. Obviamente todo esto con la finalidad de que se aumente más la alfabetización, que ya para ese entonces ya había aumentado, sin embargo todavía había un gran índice de analfabetismo. Se promovió la educación socialista, pero muy enfocada en lo nacionalista y en lo científico. Gustavo Díaz Ordaz logra lo que es la mayor inversión del presupuesto en el país en la educación. Eso nunca se había visto literalmente en el país, por lo que se enfoca en lo que es promover la educación media y media superior. Sin embargo, aún así, una gran parte iba destinada a lo que es la educación primaria. Podemos concluir que cada sexenio tuvo sus altas y sus bajas. Sin embargo, se puede ver que en distintos aspectos hay sexenios en los cuales se impulsó más la educación, la salud, la alimentación o la vivienda. En cuanto al aspecto de la salud, podemos ver que durante el periodo del Milagro Mexicano, pues obviamente mejoró. Esto fue gracias a que se crearon instituciones como el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, los cuales ayudaron a reducir la mortandad de los mexicanos y a aumentar la esperanza de vida. Esto pues se hizo a través de lo que son campañas de vacunación, se impulsaron servicios médicos y se construyeron lo que fueron hospitales e instituciones que apoyaban a la salud de cada uno de los mexicanos. En cuanto a la alimentación, podemos ver que México tuvo un gran avance en cuanto a la desnutrición. Sin embargo, también se logró erradicar un poco esto. Vemos que desde el principio del milagro mexicano había un 70% de la población que estaba desnutrida y al finalizar solo había un 40%. A pesar de que pues se logró reducir, siguió habiendo este problema. Principalmente era porque
En lugar de alimentar al pueblo mexicano, se centraban más en comercializarlo y venderlo pues a lo que son los países, los demás países, y no atendían lo que eran las necesidades básicas que eran del pueblo. Vemos que igual había un gran problema de desnutrición, más esencialmente en los pequeños, en los niños, los cuales pues ayudaron a que hubiera más enfermedades durante este periodo. Asimismo, el hecho de poder consumir proteína como lo es la carne y la leche era literalmente un privilegio, ya que principalmente la comida de los mexicanos se basaba, o al menos en las zonas rurales, se basaba más que nada en el maíz, en el frijol e incluso en el chile y en el café. En cuanto a la vivienda, podemos ver que la población mexicana comenzó a crecer y esto mismo provocó que ya no hubiera abasto de viviendas. Se puede ver que hay un mejoramiento y que se buscan opciones o ayudas para poder abastecer a todo el pueblo mexicano, por lo que empieza a haber los dos fondos de fideicomisos, como son el Fondo de Operación y Descuento Bancaria, el Fondo de Garantía y el apoyo a los créditos de la vivienda, que es el FOBI y el FOGA. Podemos ver que desde el inicio del milagro mexicano, las principales herramientas de construcción eran literalmente el cartón, las láminas y el adobe, que pues realmente no eran materiales resistentes para la calidad de vida de los mexicanos. Aún así, la mayoría de las viviendas carecía de los recursos esenciales, que son el agua, la electricidad, y esto impulsó a que el gobierno empezara a construir las primeras casas y los primeros conjuntos habitacionales. Por último, la educación. En México había un gran problema de analfabetismo, mismo que se intentó reducir a través de la educación primaria, a través del aumento de los profesores. Sin embargo, pues realmente el que impulsó a que esto se hiciera fue los libros gratuitos, ya que la educación ya no se quería hacer solamente para cierto grupo de personas, sino que se quería incluir para todos. Incluso se crearon instituciones en las cuales los adultos podían empezar a recibir educación, ya no solo los niños, sino también incluir a toda la población mexicana. Asimismo, también se lograron impulsar lo que fueron las carreras técnicas, que tal vez no llegaba a todas las personas, pero sin embargo se puso un poco más de empeño en impulsar a los mexicanos a estudiar estas carreras. Conclusión de todo esto, a pesar de que el milagro mexicano fue una época de crecimiento económico, realmente no se vio tanto la calidad no se repartió igualmente toda la ganancia que estaba teniendo el país, sino que vemos que aún así que hubo un crecimiento económico, muchos sectores de la población rural fueron muy afectados y no tuvieron un avance o no tuvieron la calidad de vida esperada debido a esta misma desigualdad. Sin embargo, esto no quiere decir que todo haya sido muy malo, sino que como vemos, hubo varios sectores que fueron impulsados, más que nada la educación. Y aquí mismo es cuando la gente se empieza a levantar, cuando ve que ya empieza a recibir un poco más de educación y ve que no están yendo las cosas como deberían y que estos mismos empiezan a luchar por su libertad.